Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este segundo mes del año que nos permite comenzar y que estamos aquí fielmente este domingo por la bendición del Señor para agradecer todas y cada una de las bendiciones de nuestro Salvador. Bueno, en esta mañana tenemos visitas, tenemos la visita de Fernando. Fernando, bienvenido seas a la casa del Señor. También tenemos la visita de mamá de Belén, que es doña Lupita, y su hija Paulina. Bienvenidas sean también a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, quiero por favor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Hermanos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Fue el texto que hace 2 semanas expuse hablando acerca de nuestro compromiso inquebrantable con nuestro Dios. Y llegando a ese texto hice dos aplicaciones, pero la más práctica y la más importante de hace 2 semanas fue que somos templos abundantes para nuestro Dios, que nuestro compromiso con Dios no se limita a la iglesia, que somos templos vivientes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en medio de la sociedad y por supuesto también cuando nos reunimos como iglesia, porque la iglesia, mi hermano, mi hermana, es usted, es usted, es usted y soy yo. Somos todos los que estamos aquí presentes. Así que hoy, para cerrar, porque lo prometido es deuda, hace 2 semanas les dije que esta vez iba a hablar acerca de las bendiciones futuras que representa celebrar la muerte y resurrección de nuestro Salvador, que es la Santa Cena. Antes de proseguir, debido a que tenemos visitas, me gustaría decir que para poder usted participar de los elementos del pan y del jugo que representan la sangre y la carne de nuestro Salvador, quisiera decirle que usted tiene que tener 3 requisitos. 1, haber nacido de nuevo por la fe en el sacrificio de Jesús. 2, estar bautizado. 3, estar en plena comunión con Dios. ¿Qué es eso? Bueno, es tener oración, confesión de pecados constantemente para usted poder participar en esta mañana. Y si usted pertenece a otra iglesia y nos está visitando y reúne estos 3 requisitos, usted puede participar con nosotros, porque somos hermanos en la fe. Ahora sí, vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Dios: así pues, hermanos, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hace 2 semanas dijimos que este texto nos implica un gran compromiso con nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a celebrar, vamos a venir a la mesa celebrando las bendiciones futuras. Porque mis hermanos, número 1, Jesucristo regresará. Dice el texto que todas las veces que hagamos esto, la muerte del Señor anunciamos, su obra, su muerte, su resurrección, pero luego cierra diciendo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, así como nuestro Salvador vino a morir y resucitó para nuestra salvación, también Él regresará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y es por eso que cada que nosotros con esta iglesia celebramos domingo a domingo la cena del Señor, estamos recordando su obra. Estamos recordando que gracias a Él existe lo que existe, nuestra salvación, la iglesia, nuestras familias, toda bendición espiritual y física. Pero también recordamos que nuestro Salvador regresará. Y ese es un reto que nos anima, que nos debe de animar y nos debe de exhortar a vivir a la luz de lo que Dios exige en su palabra. ¿Y qué nos exige? Fidelidad, comunión, santidad, amor. El libro de Amós que nuestro hermano Abner está exponiendo es el cumplimiento del segundo mandamiento más grande, que es amar al prójimo como nosotros mismos, porque una y otra vez refuta la injusticia del pueblo.
Bueno, nosotros no debimos de vivir injustamente, mis hermanos. Ni con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos, ni en la sociedad, y mucho menos en la congregación. Mis hermanos, su regreso, el regreso del Señor, cada que tú y yo venimos a la mesa a participar de los elementos, estamos diciendo: Señor, creo firmemente que regresarás y que aquel día será glorioso. Y ¿saben algo, mis hermanos? Al venir el Señor, súbitamente, ¿saben de qué vamos a escapar muchos? De la muerte física. Porque ¿quién no teme a la muerte? ¿Quién no teme a la muerte? ¿A quién no le da ansiedad de pensar: Señor, ¿cuándo será mi fin en este mundo? ¿Cómo moriré? ¿Cuántos años viviré? ¿Me iré por un accidente? ¿Me iré por un cáncer? ¿O me iré de viejo? Mis hermanos, nadie sabe. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que habrá una generación que no morirá, porque Cristo se manifestará en las nubes. Cuando Él venga con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos. Y eso ya es una bendición, porque yo quiero, como el apóstol Pablo, que Cristo venga y que me encuentre vivo en esta carne, para que cuando Él se manifieste, mi cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Me gustaría no conocer la muerte física, y creo que si hago una encuesta, el 99.9% no quisiera conocer la muerte en este mundo. Quisiera irse por medio de la manifestación del Salvador. Bueno, esto es lo que hacemos cada mañana, mis hermanos. Cristo va a regresar y nosotros somos libres de la muerte. Y aun si el Señor se tardara, porque no es que se tarde, Él está esperando a que todos se arrepientan, mis hermanos, si llegáramos a conocer la muerte física, vivimos delante de Dios por siempre. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Y todo eso venimos a celebrar cada mañana. Cada que usted y yo venimos y participamos del pan y de la copa, estamos diciendo: Señor, pronto vendrás. Ven lo más pronto posible y líbranos de todo mal. Finalmente, mis hermanos, este texto no solamente nos recuerda su regreso, no solamente, mis hermanos, recordamos todo lo que el Señor nos va a dar en un futuro, sino que también estaremos reunidos por siempre delante de la presencia del Señor. Todos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, va a decir que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos unidos con ellos en las nubes, y después estaremos por siempre con el Señor. Yo volveré a ver a mi Padre por la fe. Lo volveré a ver y me volveré a reunir con Él en aquel día. Y esa es una esperanza, y no solo con Él, sino con todos mis familiares y amigos que se adelantaron ya en el camino y que han creído en el Salvador. Ese es algo, mis hermanos, que debe de motivarnos a seguir viviendo para la gloria de Dios. No es que ganemos la salvación, es que manifestemos que somos hijos de Dios, mis hermanos. Hermano, hoy, ahora que tú participes de la mesa del Señor, di gracias por tus bendiciones futuras. Gracias por lo que estoy viviendo hoy y por lo que viviré en la eternidad. Porque esto solo es un ápice de la grandeza de Dios que nosotros vamos a vivir eternamente. Yo no sé tú, pero el venir a la iglesia y el sentarme también a leer la Biblia a solas y el poder orar es la gloria en este mundo, hermanos. Es la gloria. Y eso será algo continuo por siempre, por la eternidad, porque estaremos delante de la presencia de Dios. Hoy sabemos que Dios está en este lugar y con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros, porque así dice la Biblia, que cada uno es templo del Espíritu Santo y que Dios se mueve en medio de su iglesia, haciendo milagros. ¿Qué milagros? Salvación, sanidad, arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, mi hermano, cuando tú y yo participemos de la mesa del Señor, demos gracias a Dios. Recordemos, número 2, nuestro compromiso inquebrantable con Dios, porque somos templos ambulantes para la gloria de Dios.
Y finalmente, tercero, la bendición es tan grande que toda una eternidad no bastará para terminarla, mis hermanos. Así que hoy demos gracias al Señor. Y si usted, igual que yo, hemos pecado a lo largo de la semana, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a confesar nuestros pecados y pedir a Dios que no solo que nos perdone, sino que transforme nuestro corazón, que cambie nuestros valores y nuestros principios de vida, para que Dios sea engrandecido en nuestras vidas y nosotros podamos reflejar la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, pero antes de orar quiero encomendar a mi hermano David y a mi hermano Javier, si pueden repartir los elementos después de la oración. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque creemos firmemente que usted regresará. Señor, aquel día será glorioso. Nadie sabe el día ni la hora, Señor. Pero cuando tú te manifiestes, Padre, nosotros seremos arrebatados, nosotros seremos transformados por tu gracia y por tu amor. Y en esa gracia, Señor, te pido en esta mañana que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todos nuestros malos hechos, todas nuestras vanas palabras y aún nuestros malos pensamientos que van en contra de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de pecado y que nos hagas aptos en tu gracia para participar de los elementos, y que al participar seamos fortalecidos para amarte, para conocerte, para servirte, para amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, para tener una vida de piedad en todo momento y en todo lugar, sin hipocresía, actuando, Padre bendito, de manera clara como tú nos los mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oro también por aquellos que están enfermos, que están pasando por un momento de enfermedad física, que están pasando por problemas económicos, que tal vez están pasando por problemas familiares. Señor, pasa tu mano de bondad sobre ellos, Padre, para sanarles, para socorrerles económicamente y, Señor, también para restaurar las relaciones interpersonales familiares, Señor. Padre, santifica los elementos que simbolizan tu cuerpo y tu sangre que fue inmolada para nuestra salvación. En Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que siempre nos ayudan a repartir los elementos. Gracias, hermano Javier, gracias, David, y también gracias a nuestro hermano Raúl, que hace aún más solemne ese momento. Al momento de repartir los elementos, el estar entonando un himno es algo solemne, mis hermanos. Bueno, vamos por favor al texto en 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 11, pero ahora el versículo 23 en adelante, para poder participar de los elementos de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar, por favor. Vamos a leer el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente, los invito a que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar leyendo nuevamente el versículo 26 y cerramos con una oración. Dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos.
Señor, queremos darte gracias en esta hora de la tarde por este momento solemne, Señor, en el cual hemos venido a tu mesa, confiando en tu mucha misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tu pueblo, te pido por tu iglesia, Comunidad de la Gracia, te pido, Señor, por las visitas. Padre, ayúdanos a amarte, que usted sea el primer y el más grande amor de nuestras vidas, que nos ayudes a amarnos, que ayudes a amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, que este momento nos fortalezca espiritualmente para ser fieles a ti, para ser sal y luz para este mundo. Señor, te pedimos también que hables a través de tu siervo, que nos ayudes a entender tu palabra, a guardarla y a ponerla por obra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los vasitos con mucho cuidado, los niños a sus clases. Ahora, antes de pasar a la reflexión de hoy, agradecemos a las personas que tienen en su deseo a ofrendar su tiempo y sus talentos. Ofrendar su tiempo y sus talentos para Dios, y todos podemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien. Ya llegó la lona que próximamente se va a estar usando para la proyección. Solamente que no se le coloca todavía porque necesita pintarse porque esto va a ser permanente. O sea, no es de que bueno, ya lo vamos a sacar ahora al próximo culto. No, esto es permanente, va a quedar bien pegado a la pared. Y en ese sentido le hacemos a nuestro hermano Javier, que voluntariamente va de su tiempo libre a pintar algunas partes del templo. Nuestro hermano Raúl juntamente con él para colocar la proyección y todo esto. Acerca del lugar todavía yo estoy luchando, y nuestro hermano Javier seguramente luego con otros decidirán cuál es el mejor lugar. Si se conserva en esa esquina, el problema está que ellos no pueden ver. O se pone aquí en el centro. Ahí el problema sería de que el que dirige lo va a tapar, a no ser que dirija y predique, el que predica allá en una esquina. Se cambia de púlpito, es otra solución, más delgado, el que tenemos atrás. Solamente que ahí ya no se puede colocar la Biblia aquí, el vaso, etc. Y aún si se colocara allá, quizá tengamos que poner un poquito más atrás esto para que los de allá puedan visualizar. En fin, son cuestiones de logística. Y lo otro es de que si cuestiones de presupuesto y economía, está pegado allí ya el balance económico, para que estén al tanto. Muy bien, habiendo dicho eso, antes de esto también probablemente se va a hacer una actividad con la iglesia en general de limpieza, arreglo, pero no está programado cuándo. Sería bueno que cada quien ponga en su corazón de que el día que se convoque vengamos a terminar de pintar o a limpiar arriba, acomodar, porque próximamente se va a comenzar a hacer los salones también, que se ha anunciado que va a haber arriba 2 salones con, por lo menos que sea funcional. Muy bien, ahora sí, entramos al libro de Amós, por favor, capítulo 8. Amós, capítulo 8, que es el pasaje que nos corresponde hoy. Amós, capítulo 8. Y puntualmente voy a hablar acerca de una visión del fracaso religioso. Una visión del fracaso religioso. En sí, parece que ese tema es para todo el capítulo 8, pero por cuestión de tiempo no voy a hablar todo el capítulo 8. Es bastante de qué hablar. Me voy a limitar hasta el versículo 8, nada más.
una visión del fracaso religioso, y quizá ustedes no se dieron cuenta, pero allí hay algunos indicadores, leves quizá, pero indicadores de que se está atacando a cierta práctica religiosa al cometer las injusticias humanas. En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que en esta comunidad existe como cierta hipocresía. En la imagen que se puede ver en la presentación tenemos a una persona que al parecer tiene una lengua de serpiente, pero que habla paz, habla bonito, habla maravillas, pero realmente tiene una lengua de serpiente. Significa de que en su mente y en su ser es malo, pero para afuera habla bonito. Una cuestión de hipocresía o de falta de congruencia entre lo que uno es y lo que uno o dice ser y lo que hace. Y en las iglesias vamos a encontrar mucho de esto, de buenos religiosos, malos ciudadanos, malos creyentes. Y el pasaje va a criticar esa religiosidad con pecado. Muy bien. Hay aquí una frase que encontré en el internet de Miguel Núñez y dice: hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. O sea, eso es peor que no ser cristiano. O sea, ir hasta afuera, no ser cristiano, perderse en el mundo, no es comparativamente con el que viene a la iglesia, cree que es un cristiano, pero no lo es porque su vida no lo demuestra. Más o menos de eso voy a estar hablando hoy. Fracaso religioso porque se comete muchas cosas injustas. Muy bien. Visión de una cesta, un canasto de desastre. Vamos por favor a leer nuevamente los versículos 1 al 3. Ahí busquen en su Biblia, por favor, versículos 1 al 3. Los que no tienen Biblia, escuchen. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día. Dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán en silencio. Muy bien. Eso es una visión. O sea, lo que vemos acá es una visión. Versículo 1 dice: me mostró. Es una visión. Ya en una prédica anterior, hace como 15 días, se habló acerca de las visiones del capítulo 7, versículos 1 al 9. 3 visiones. Y aquí está la cuarta visión. Es un canastillo que tiene frutas que se cosechan en verano. Para una cuestión de estructura, veamos qué son las 4 visiones. Recordemos las 4 visiones. La primera visión eran las langostas. Recordemos que Amós vio lo que iba a causar las langostas e intercede por el pueblo de Israel. Y Dios decide cambiar de castigo. La segunda visión es el fuego. Un fuego tan grande que en mi exposición dije que va a consumir hasta el agua subterránea. Un fuego terrible. Nuevamente Amós intercede por el pueblo, dice a Dios: por favor, Israel es pequeño, ¿quién nos levantará? Y Dios decide cambiar de castigo, y en ello dije:
un extranjero intercediendo por esta nación pagana, y en la prédica hablaba de amar o hacer algo inclusive por las personas que creemos que son ya una cosa perdida, ya no se puede hacer mucho. Israel parecía eso. La tercera visión es de la plomada que iba a medir, por un lado, quizá no la rectitud, aunque esa es la interpretación clásica, sino más esa fuerza que podría tener el muro, que no era de hierro, era un muro de otro material más sencillo, de estaño. Y ahí sí ya no intercede Amós. Y la cuarta visión es el canasto. Ya en el capítulo 8, versículos 1 al 3, es lo que vamos a meditar hoy. Pero entre estas tercera y cuarta visión tenemos un paréntesis. Y el paréntesis es lo que se predicó el domingo pasado. Este encuentro, confrontación entre Amós, el profeta Amós, y el sacerdote Amasías. Muchos eruditos cuestionan la presencia de este encuentro allí. ¿Por qué rompe el hilo de las visiones? Se supone que una visión, segunda visión, tercera visión, y luego debería venir la cuarta visión. Pero otros eruditos dicen, no, está colocado allí estratégicamente. Y de eso voy a correlacionar. Está ubicado la confrontación entre Amasías y Amós allí porque va a dar contexto a lo que va a venir en la cuarta visión. Además, algunos eruditos recomiendan que debemos leer en la cuarta visión acerca del canasto considerando la visión de la plomada, porque tienen casi la misma estructura. Casi la misma estructura. Volvamos, por favor, ahora, para recordar esa estructura, al capítulo 7, versículos 7 al 9, solamente para recordar la estructura. Dice el versículo 7 al 9. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, aunque hemos dicho que algunas del hebreo probablemente no sea un muro hecho a plomo, sino un muro hecho a estaño. Bueno, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ese no lo toleraré más, o literalmente, no lo pasaré por alto, o otra traducción podría ser, no cambiaré mi mirada, porque cuando uno quiere pasar por alto una falta, mira a otro lado, o se pasa de largo. Aquí dice, ya no haré eso más. No voy a tolerar más su pecado. Bueno, versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos. Lugares altos de Isaac. Eso se refiere a idolatrías. Eso se refiere a montañas en donde arriba tenían árboles y piedras, donde dedicaban, ¿a quién? A dioses o representaciones de algún dios. Y los santuarios de Israel serán asolados. Nuevamente se está refiriendo a cuestiones religiosas. Cuestiones religiosas. Y luego la última parte es castigo sobre la casa de Jeroboam, o sea, sobre la descendencia y la dinastía de Jeroboam. Esa misma estructura, o bueno,
con cambio de palabras, pero la estructura es parecida en los versículos 1 al 3 del capítulo 8, porque se repite la idea de algo que viene, en lugar de plomada, viene un canasto con frutas. Luego, cuando dice, ¿y cuál es el fin? El fin, ¿no? El fin de mi pueblo, o sea, va a ser la destrucción, lo mismo me va a mencionar más adelante en el capítulo 7. Luego, no lo toleraré más, repite la idea del capítulo 7. Y luego los cantores del templo gemirán en aquel día, está hablando la misma cuestión religiosa. Entonces, los comentaristas tendrían razón a decir, cuando leamos la cuarta visión, tengamos también en cuenta la tercera visión. ¿Ok? Para fines interpretativos, porque conocer esto nos ayuda a entender mejor el contexto. Muy bien. Ahora, volvamos ahora al capítulo 8, versículo 1. La visión dice que le mostró un canastillo de frutas de verano. Frutas de verano. Y uno dice, verano. ¿Qué es fruta de verano? La fruta de verano muy probablemente incluye higos, uvas y granadas. Y esto se cosechaba en agosto y septiembre. Fruta, como aquí, por ejemplo, estamos ya en verano, ¿no? En comillas, verano. Porque aquí en Tapachula no tenemos 4 estaciones, tenemos 2, he dicho siempre en son de broma. Tenemos época de calor y de más calor, o tenemos época de lluvia y no lluvia. Bueno, época de verano. Saben de que hace mucho calor en este tiempo. Entonces, esta cosecha, después de los calurosos meses de verano, donde se está anhelando las lluvias otoñales, era un momento de celebración de la provisión divina. Ya viene la lluvia, es igual como si estuviéramos en abril, ¿no? Ya viene mayo, ya va a llover. Y los frutos de verano eran los frutos ya maduros. Y ya pronto viene la lluvia. Era también quizá un tiempo de esperanza de cosas buenas que iban a venir en los meses venideros. Muy bien. Quiero que tengan en cuenta esta idea de frutas de verano. Bueno, volvamos al versículo 2. ¿Qué ves, Amós? Y respondí yo, un canastillo de frutas. Y Jehová dijo, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. No entiendo, ¿qué tiene que ver la fruta con el fin de mi pueblo? ¿Será que las frutas ya estaban a punto de echarse a perder? Puede ser, ¿no? Un simbolismo de que se van a perder, ya se va a echar a perder esa fruta y así, como están maduros, lo próximo que va a venir es podrirse. Así a Israel le va a pasar, puede ser. Bueno, pero antes debemos entender, quizá usando la idea de culto, cuestión religiosa, que se tratara también de una alusión a una fiesta religiosa. ¿Podría pensar el profeta que la cesta contiene una ofrenda a Dios en acción de... Perdón, ¿dónde estoy? Sí, ¿no? Ofrenda a Dios en acción de gracias en una fiesta. Probablemente la fiesta de recolección, también llamada la fiesta de los tabernáculos. Porque estamos en agosto y septiembre. Porque ahí ya viene la fiesta de los tabernáculos. Y sí se hacía una gratitud. Probablemente era la cosecha, se llevaba al templo. Bueno, templo entre comillas, no es templo de Jerusalén. Ojo, por si acaso. Estamos hablando de Israel, el reino del norte, Samaria, igual, o Betel. Luego voy a hablar de esto. Si se está refiriendo a una ofrenda a Dios que el pueblo llevaba en su canastillo de frutas, era para Dios, para llevarlo al santuario religioso. Entonces cambia nuestra perspectiva. Se está criticando su religiosidad.
Si fuese así, entonces los israelitas llegaron a la presencia de Dios no solo con frutos maduros, sino como frutos maduros. Puse en rojo para resaltar. No llegaron a la presencia de Dios, bueno, al santuario, no solo con su ofrendita, su gratitud, su canastillo ahí de frutas, sino ellos mismos son el fruto maduro, madurado durante todos los meses y años, con esa prueba moral, que no lo tenían. No tienen prueba, moralmente no son buenos, espiritual menos. Y ahora están listos para una época de cosecha particularmente terrible. Oh, ahora sí entiendo mejor. Entiendo mejor la idea. El canasto, esa visión, era porque venía una época de cosecha. Pero Israel es esa cosecha. Y su cosecha, que luego el versículo 2 va a decir, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Ya viene su castigo. No lo toleraré más. Luego va a venir la sentencia en el versículo 3. Y los cantores del templo. Necesito explicar templo aquí, porque la palabra hebrea Heijal puede traducirse como santuario, puede traducirse como templo, es verdad, pero también puede traducirse como palacio. Si se refiere a palacio, sería los que están ahí junto a Jeroboam, los príncipes, y ahí están los cantores, ¿no? Y esos cantores que cantan van a gemir aquel día. Puede ser, porque en el capítulo 7, versículo 9, dice, levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahí en ese palacio donde siempre hay música, cuando venga la guerra, va a haber llanto. Puede ser. Pero no se debe interpretar Heijal como templo en alusión a Jerusalén. Por si acaso. Heijal o templo no se debe interpretar en alusión a Jerusalén, al templo de Jerusalén, que es la capital del Reino del Sur. Se debe interpretar por el contexto previo, según el capítulo 7, versículo 10, tenemos al sacerdote Amasías que está en Betel, y Betel tenía el santuario más importante de la religiosidad del Reino del Norte, que Heijal se refiere a ese templo, al templo que está en Betel. Repito, Heijal, o aquí traducido el templo, se refiere al santuario que está en Betel. Que hace poco Amasías había dicho, vete Amós de aquí. Bueno, en ese lugar donde hay mucho cántico, mucha alabanza, salmistas, dirían, ¿no? Ministerio de alabanza. Bueno, en ese lugar donde hay tanta religiosidad, va a llegar el tiempo en el que las personas van a gemir en lugar de cantar. Y ahí el versículo dice el Señor. Ese dice el Señor, es una frase clave para decir, lo firma el Señor, lo firma. Se llama oráculo este es un oráculo por cierto, pero eso se le llama fórmula oracular para una firma divina. Cuando dice el Señor lo firma Dios, que así va a suceder. Finalmente el versículo 3 dice, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echarán fuera en silencio.
Habrá tantos muertos en Betel probablemente, entre ellos los hijos de Amasías, que en la prédica pasada dijimos que era su castigo. Muchos muertos. No lo toleraré más, dice Dios. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos una visión de una cesta que anuncia desastres para esa práctica religiosa que ellos tenían. Vamos al siguiente punto. Juicio sobre la injusticia. Puse una imagen de una persona que tiene tantas monedas y otra mano que tiene una sola moneda. Es una imagen representativa de lo que podía representar el pasaje. Por favor, vayamos a leer nuevamente estos versículos. Versículos 4 al 8 dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y lo venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante en ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Terrible realidad de injusticia. Estos versículos presentan la última acusación de injusticia socioeconómica en el libro. Los versículos 4 al 6 reiteran la salva inicial del libro sobre o contra la opresión. Ahí, por favor, regresen unas páginas al capítulo 2, versículos 6 y 7, para recordar la primera acusación en cuanto a la injusticia contra los pobres. Versículos 6 y 7 dice, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Se les dice, vende a la gente tan barato por el precio hasta de un par de zapatos. Pero en la última acusación, volvamos al capítulo 8, se va a dar más detalles de cómo trataban a la gente pobre. En cuanto a la estructura general del libro, la reiteración de la idea del capítulo 2, versículos 6 y 7, sirve como un cierre importante de la denuncia profética contra la explotación de los pobres. El juramento divino, porque Dios jura en el versículo 7, ¿no? Dios jura. El juramento divino y la promesa de no olvidar nunca estos actos de crueldad añaden una nota sobria de finalización de Dios que va a juzgar, cuyo impacto sacudirá literalmente la tierra de Israel. Ahora, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? Dice, estos malvados emplean balanzas fraudulentas, literalmente balanza de engaño, lo que significa que el brazo de la balanza está doblado para sesgar el pesaje. Estas prácticas corruptas violan las medidas de pesos, balanzas justas en el antiguo Israel. Y otros profetas contemporáneos a Amós también denuncian este tipo de deshonestidad. Por favor, leamos el versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos
y arruináis a los pobres de la tierra. Es un problema identificarlos. ¿Quiénes son? No nos dice. Solamente dice que son explotadores, que arruinan, pero no nos da sus nombres. ¿Quiénes serán? ¿Los gobernantes de la nación? ¿Puede ser los del templo? Puede ser, porque están anunciando a Betel, o en ese contexto de Betel. Puede ser los ricos, los comerciantes. Bueno, no se nos dice quiénes son, pero lo cierto es que son mercaderes y gente que tiene poder. El versículo 5 al 6 es una especie de cita. Y fíjense bien, ¿cuándo pasará el mes? Están ansiosos que sea nuevo mes, que inicie el nuevo mes. ¿Cuándo iniciará la semana? Porque son codiciosos, porque son personas que les gusta el dinero. Quieren más y quieren más. Personas que aman más el dinero son capaces de hacer las terribles cosas. Porque el amor al dinero, dice el apóstol Pablo, ¿es qué? Raíz de todos los males. Amor al dinero. Y estas personas aman tanto el dinero que son capaces de hacer hasta las cosas más terribles. Codician, inclusive que llegue ya el día del mercado, el día donde van a poder hacer sus negocios, porque ese día venderán trigo. Y como la gente tiene hambre, van a ser capaces de pagar lo que el comerciante le ponga el precio. Precios tan altos. Pero no solamente dicen, bueno, vamos a vender tanto. No solamente van a poner precio alto, sino que además de eso, cometen fraude en cuanto a la medida y en cuanto al peso. Porque dice, achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos la balanza. ¿Con qué propósito? Más dinero. Pero el versículo 6 nos va a decir el propósito. Comprar los pobres. O sea, está hablando de esclavitud. Comprar esclavos a sus propios hermanos, a sus propios vecinos, para hacerlos pobres. Por un par de zapatos. O sea, tan bajo. Hay dos interpretaciones. Una, que estos ofrecen cosas, le dan a la gente, tipo el banco. Toma. Pero a la hora de cobrar, como no pueden pagar, hasta no pueden pagar un par de zapatos, bueno, venga acá, vas a ser mi esclavo. Esa es una interpretación. La otra interpretación es de que vendían a la gente como si no valiera nada, por el precio irrisorio. ¿Quieres un esclavo? Ok, te vendo para cosas. Barato a las personas. Pero no solamente eso. Dice, quieren vender los desechos del trigo. ¿Qué significa eso? Quieren vender trigo con paja. Trigo con paja. O sea, la gente quiere comer aunque sea algo. Pero lo van a mezclar con paja para que suba el peso. O sea, gente injusta, terriblemente injusta. Ahora bien, ustedes quizá
Se están alarmando por esa situación de falta de amor al prójimo. Pero esa gente, pregunto, ¿lo hacía en complicidad con el poder religioso? ¿O para beneficio de la élite religiosa y civil? Probablemente. Si el contexto sigue siendo el mismo, acusación contra Betel o lugares cercanos, esta gente religiosa que iba a dar su ofrenda a Dios, era la misma que cometía esta injusticia. Y donde el sacerdocio debería abogar por la gente pobre, no lo hacían. Quizá eran cómplices. Porque de ahí viene la ofrenda para la iglesia. Bueno, no decían la iglesia, pero para el templo. De esas ganancias que tienen llega también ofrenda para tolerar la injusticia. Y Dios no solamente va a castigar a los que cometen las injusticias, sino los que son cómplices y los toleran. Los que son cómplices y los toleran. Hoy en día hay un gran debate por cuestiones políticas, ¿no? Lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Las reacciones que están haciendo Canadá y México. Por aquí opiniones, por otro lado opiniones, pastores que hablan a favor de una política, pastores que hablan a favor de la otra política, pastores que están a favor de Trump, pastores que están en contra de Trump. Y todos usando la Biblia o la teología. Pero a lo que vamos es, aún con esas cosas aparente buenas que puede estar haciendo un gobierno, porque yo creo en políticas de derecha, lo he dicho abiertamente, soy un poquito más de derecha que de izquierda. Debemos abrazar todo lo que hace un gobierno de ese tipo, o debemos quejarnos contra la injusticia que se está cometiendo contra gente vulnerable a causa de las deportaciones. Es ahorita un tema de debate entre los teólogos y pastores. ¿Qué hacer? Pero no es de ahora solamente. Cuando yo llegué al seminario, en el 2011, ya uno de los profesores del seminario allá en Guatemala, que enseñaba en Estados Unidos, tenía ya 3 libros escritos sobre la migración y qué debe de hacer la iglesia ante la migración. Él, como exégeta del Antiguo Testamento, usaba el libro de Amós, porque su tesis fue eso, su tesis doctoral fue el libro de Amós, contra las injusticias, y usaba este libro para denunciar las políticas antimigratorias de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, decía él como americano, está cometiendo injusticias contra los migrantes, y hacía su exégesis. Es uno de los profesores más destacados en Antiguo Testamento. Se llama Daniel Carroll. Y decía, Estados Unidos va a desaparecer como potencia por esas injusticias que está cometiendo contra los migrantes. Estamos hablando hace años, su libro ya tiene años. Pero ¿por qué ir hasta allá? Cuando en México tenemos la misma problemática, donde hay todo tipo de injusticias. Todo tipo de injusticias. Voy terminando. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob. Y es un problema interpretativo. ¿Qué significa la gloria de Jacob? Tenemos algunas opciones, pero voy a elegir 2. La gloria de Jacob puede ser una referencia
a la tierra de Israel, la geografía, la gloria de Jacob. No podría ser por la gloria de Jacob como decir, la gloria de Jacob es Dios mismo. No tiene coherencia teológica, porque no es que Israel se gloriaba en Dios. Nosotros nos gloriamos en Yahvé. No. Parece que más la tierra es una opción. Y la segunda opción es, sarcásticamente, usar lo que ellos llaman su gloria, su poder militar, porque ellos estaban orgullosos de su poder militar. Jeroboam había conquistado gran territorio y era fuerte. Y Dios dice, sarcásticamente, juro por lo que ustedes más aman. Sea como sea, el juramento de Dios no va a ser quebrantado. Ese juramento dice el versículo 7, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿De qué se está refiriendo? No me voy a olvidar de todos sus pecados. Todos sus pecados. Todo lo malo que están haciendo no lo voy a olvidar. O sea, los voy a castigar por eso. No los voy a tolerar. Versículo 8 termina con una serie de preguntas en nuestra traducción. La primera parte dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Probablemente está haciendo referencia a un terremoto. Que va a ocurrir un terremoto. Y eso sucedió 2 años después. Un terremoto. Y mucha gente va a morir por ese terremoto. Ya prediqué de eso en otra ocasión. Y a causa de ese terremoto, ¿no llorará todo habitante de ella? Sí, va a haber sufrimiento. La última parte del versículo 8 es un enigma interpretativo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver terremoto con la subida y bajada del río Nilo? Sí, pues en un terremoto se mueve el agua, ¿no? Se mueve el agua. Pero la subida y bajada del río Nilo es en crecida. Cuando llueve mucho en África, sube el río Nilo. Pero pasan meses para que baje el río Nilo. Entonces no tiene mucho que ver terremoto con la subida y bajada del río. Pero algunos comentaristas van a decir que no se refiere quizá a la rapidez, sino al problema que eso puede causar. O sea, cuando sube crea problemas y cuando baja también, porque hay sequías o problemas ahí en el sembrío. Lo cierto es de que habrá un juicio sobre Israel. Ahora, voy finalizando. ¿Observas el fracaso religioso de los israelitas? Si no lo observas, no expliqué bien mi prédica. La conexión era, ellos eran muy religiosos, aunque una religión un poquito sincretista, un poquito distorsionada, porque adoraban al toro y decían que es Dios. Pero aún así, ellos supuestamente están adorando a Dios. Supuestamente, llevaban sus ofrendas, tenían su santuario, pero en la práctica eran malos, pecadores, idólatras, injustos. ¿Observa su fracaso religioso? La de ellos. Sí, la de ellos. Ahora tú, ¿estás siendo coherente de tu fe y tus negocios? Estoy poniendo negocios porque el texto habla de negocios. Para los que son negociantes, por supuesto. Esta pregunta puede ser, ¿estás siendo coherente en tu fe y tus negocios? O por querer ganar dinero, más dinero, rápido, estás cometiendo algún tipo de fraude, aprovechándose. Es verdad que algunos migrantes, como una buena parte de los cubanos,
vienen con dinero, pero no todos. Pero como decía un migrante colombiano cuando llegó deportado, en México nos ven como algo para explotar. Nos ven con dinero. Nos ven con dinero, nos sacan dinero por aquí y por allá. La policía, la gente que te cobra más, los que arriendan cuartos, y ni qué decir de los que secuestran. La gente nos ve con dinero a los migrantes. ¿Estás siendo coherente de tu fe y tus negocios? Y ahora cambio negocios por... ¿Estás siendo coherente entre tu fe y tu vida? ¿O eres hipócrita de que los domingos bien en la iglesia, pero afuera nada que ver con la fe cristiana? Y alguno dirá, no, yo estoy bien, yo estoy siendo coherente. La siguiente pregunta, ¿estás siendo cómplice de las injusticias? ¿Cómplice en el sentido que ves la injusticia y no haces nada? Las toleras y dices, bueno, así es la vida, pues algunos van a sufrir y otros no tanto. ¿Te beneficias de esas injusticias de algún modo? Repito lo que dije hace minutos. La clase religiosa, en lugar de denunciar estas injusticias, los estaba tolerando. Los estaba tolerando. Hay personas, cuando están en un campo de poder en la iglesia, toleran los pecados porque dicen, no, es que si lo denunciamos, va a dejar de ofrendar, va a dejar de diezmar, y no queremos eso. No aquí, estoy hablando de manera general, porque en Perú he visto muchos casos así, donde aquel que diezma, inclusive el que ofrenda bastante, el empresario, a veces quiere condicionar a la junta directiva para hacer cosas, solamente porque da el dinero. Y no le pueden decir nada contra sus pecados y sus negocios, porque si no se va. Y si se va, perdemos el dinero que tanto necesitamos para que funcione la iglesia. Hay iglesias aquí en México y Guatemala en las que son financiadas por personas dedicadas a actos ilícitos. Y el pastor y los líderes no hacen nada. ¿Por qué? Porque viven de ese dinero. Cuando la clase religiosa no denuncia el pecado, se está volviendo cómplice. Y vuelvo a lo que decía mi profesor Danny Carroll, hablando de los Estados Unidos. Si no hay teólogos y pastores que denuncien las injusticias que comete el gobierno contra los ilegales que están violando la ley, pero violar una ley con otra ley es malo, ¿no? O sea, se están violando dos leyes, la ley humana de la migración, pero se está violando la ley divina de amar al prójimo. Hay que poner en la balanza. Por supuesto, no todos los que están ilegales son delincuentes. A los delincuentes, por supuesto, delincuentes más, se debe tomar represalias. Pero lo que vamos es no ser cómplice de las injusticias, especialmente injusticias contra los pobres. Por último, ¿crees que serás aprobado en un juicio divino? ¿Serás aprobado con tu práctica religiosa y tu vida? Porque puedes ser aprobado un domingo estando en el culto. Pero ¿qué de los otros días? ¿Serás aprobado en un juicio divino? Los judíos fracasaron. Como decía mi tema, aquí hay un fracaso religioso. Bien van a hacer el culto, pero son hipócritas. Que no suceda lo mismo con nosotros.
debemos ser coherentes en nuestra fe y nuestras prácticas. La siguiente prédica que se hará acerca de Amós, se retomará la idea del fracaso religioso, porque al parecer la idea continúa hasta el versículo 14. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites reflexionar sobre esta incoherencia religiosa o fracaso religioso del pueblo de Israel, donde a pesar de esos sincretismos decían que te adoraban, que te daban ofrendas, que cantaban para ti, pero eran hipócritas. Ya sea que eran los mismos que cometían las injusticias o eran los que toleraban las injusticias. Pero tu palabra dice que tú, Señor, no te vas a olvidar de ninguna de esas cosas que ellos hicieron, y el juicio vendría eminentemente. Líbranos, Señor, de ese juicio. Permítenos ser aprobados, permítenos ser coherentes en nuestra fe y nuestras prácticas. Gracias, Señor. Oramos en Jesucristo. Amén.